del programa de extensión. Ahí estamos grabando, por eso apareció ese sonido. Me presento de nuevo, mi nombre es Rocío Jiménez, del programa de extensión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral, de la Secretaría de Extensión y Cultura. Estamos muy contentas de realizar esta actividad en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tiene invitados muy importantes. Traigo el saludo de María José Burnicent, que es la coordinadora de la línea de trabajo de nuestro programa de extensión en relación a pueblos originarios, y que por cuestiones de un viaje no puede estar, pero fue el alma mater y la organizadora de esta actividad, y especialmente les traslado su saludo. Y nada más, simplemente pasarle la palabra a Armando González, que también es parte de nuestro equipo de trabajo ya desde hace muchos años. En el marco del programa de extensión, él se incorporó como estudiante de la universidad, puede a lo mejor hacer una breve referencia a eso. Y agradecerle, a Valeria Berros, a Lucrecia Esforza y especialmente a Jorge Nahuel, que nos acompañan hoy en esta actividad, en donde vamos a compartir el caso, digo yo, de buenas prácticas en relación al respeto a la diversidad cultural, y al manejo del territorio y a la convivencia desde la cosmovisión indígena, en armonía de alguna manera con lo que nuestra Constitución Nacional desde 1994 plantea, del reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios que habitaban en estos territorios y que lo siguen haciendo. Por supuesto, como lo veremos, no es un caso que no esté libre de las luchas que de alguna manera marcan este camino y que lo siguen marcando. Así que nada más, muchísimas gracias, y le doy la palabra a Armando para continuar y empezar con la actividad. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la profe Rocío y en la presentación. Comentarle, de qué vamos a tener, creo que reiterar, ¿no? La disertación, digamos, la exposición de la profe Vale Berros, de Lucrecia Sforza, y también de Jorge Nahuel, ¿no? Trayendo un poco la voz del sur, de allí de la Patagonia, que es en donde por estos días, por estos últimos días, sobre todo concentra gran parte de la mirada del país, ¿no? Y creo que esto nos interpela como comunidad educativa, como miembro de la sociedad en general, y en particular de los pueblos originarios, a reflexionar, ¿no? Acerca de estos tiempos y todas las cuestiones que están pasando en torno a nuestras comunidades y el incremento de la violencia en nuestros territorios, ¿no? Me parece muy oportuno la fecha en que nos hemos convocado para hablar de este tema, hoy 12 de octubre, lo que en algún momento era el Día de la Raza, lo que luego fue el día hoy en día se conmemora el respeto a la diversidad cultural desde los territorios, se reivindica como el Día de la Resistencia Indígena, o el Día de la Resistencia de los Pueblos, que no ha cesado desde octubre de 1492, y el testigo de esos hechos o de esas realidades lo que vemos hoy en el sur, y seguramente que en muchas comunidades, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país. Y nos preguntamos, ¿es posible convivir de otro modo, en donde como pueblos originarios seamos, tengamos una participación diferente, ¿no? Hay un trato diferente de la sociedad, al menos lo que contempla en el marco legal y todos los derechos humanos, que muchas veces parece letra de papel, pero no en la realidad, y compartir la experiencia que vamos a escuchar hoy, me parece que nos va a aclarar dudas o nos va a ampliar un poco el horizonte para pensarnos como una sociedad más integral, al menos en lo que respecta a derechos humanos, y en particular de los pueblos originarios.
Así que, bueno, doy también la bienvenida a Dolores Martiniana González, que la veo por allí. Es una referente de la costa de acá de San Javier, en Santa Fe. A Verónica Aguiar también un saludo muy cordial. Y bueno, a todas y a todos quienes estén con alguna cuota de compromiso en esta lucha que han forjado desde 1492 seguramente nuestros antepasados, y que hoy quienes nos tocan retomar ese camino lo estamos haciendo. Siéntanse bienvenidos y gracias por hacer y dejar soporte, ¿no? Soy Armando González, como lo dijo la profe Rocío en un principio, también soy descendiente indígena, soy de la comunidad india Quilmes de la provincia de Tucumán, y por estos tiempos me encuentro estudiando en la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe. Para comenzar este Zoom, este espacio, vamos a presentar, o voy a presentar a la profe Valeria Berros, una profe muy cercana en vínculos también dentro de mi formación en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, por supuesto es profesora docente en la Universidad Nacional del Litoral, es investigadora del CONICET, directora del proyecto de investigación NEULEM, y realiza una profundización en aportes jurídicos sobre cuestiones ecológicas en clave latinoamericana, que aborda, entre otros temas, los derechos de la naturaleza, y desde esa perspectiva muchas veces a contrastar y a poner en debate, ¿no?, la relación de los derechos y el trato de los pueblos indígenas con la madre tierra, con la naturaleza. Profe Vale Berros, si es que nos está escuchando, sí, adelante. Buenas tardes. Sí, sí, aquí estoy escuchando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Armando, por la presentación, y muchísimas gracias por la invitación también a este espacio. La verdad que es una alegría no solamente que se dé esta conversación en el día de hoy, con todo lo que implica, como bien Armando lo decía recién, sino que también es un momento que empieza a mostrar una construcción un poco de diálogo virtuoso que llevamos adelante, y que me parece que es interesante remarcar, porque no es tan habitual tal vez, entre ámbitos vinculados a la investigación y ámbitos vinculados a la extensión en la propia Universidad Nacional del Litoral, y me parece que en ese sentido estamos estableciendo un camino y un recorrido que se va fortaleciendo, porque vamos encontrando en realidad toda una serie de puntos en común, y me parece que hoy es un poco un resultado de esa conversación que venimos teniendo con María José Burnicén, que es quien coordina esta área de trabajo, como Rocío mencionaba al inicio. Así que de mi parte realmente una alegría poder estar acá y poder también comentar esto, porque no es tan habitual. Y en ese sentido, lo que yo tengo encargado de realizar en cierta forma es presentar un poco el marco en el cual estamos trabajando. Dirijo un proyecto de investigación en la facultad, que es el que acaba de nombrar Armando, que tiene que ver con los aportes que se dan en América Latina vinculados a la cuestión ecológica desde el derecho. Básicamente, cuáles son las innovaciones jurídicas latinoamericanas para pensar los problemas ambientales. Y uno dirá, bueno, ¿por qué estamos en el Día de la Diversidad Cultural pensando específicamente en ese tema? Y ahí es donde aparece justamente ese punto de unión, o ese punto que da lugar a un trabajo colectivo que asocia recorridos de investigación y de extensión, y que tiene que ver con que los principales aportes en América Latina en materia de derecho ambiental en el último tiempo han estado bastante cercanos, muy cercanos diría yo, a las cosmovisiones indígenas, fundamentalmente a partir de ciertas experiencias constitucionales que se desarrollaron primero en Ecuador, luego en Bolivia, y luego se replicaron en términos de discusión en el caso de Chile, en donde empieza a aparecer que, además de la visión del derecho a un ambiente sano, que es el pacto constitucional que tenemos en la mayor parte de las constituciones latinoamericanas, nos encontramos también con otro tipo de ampliaciones de derechos que se vinculan con otro tipo de cosmovisiones en relación a la naturaleza, que tienen que ver con pensar a la naturaleza como un sujeto y no tanto como un objeto explotable o como un objeto de protección. Y en ese sentido, lo que nosotras hacemos en el proyecto de investigación, que integra a Lucrecia de hecho,
es identificar esas innovaciones y cuáles son las grandes rupturas que presentan esas innovaciones jurídicas en el campo latinoamericano, no solamente a nivel regulatorio, es decir, no solamente a un nivel más bien, podríamos decir, descriptivo de comentar qué es lo que ha sucedido en todas estas discusiones constituyentes en nuestra región, sino también empezando a incorporar de qué manera estos procesos que tienen lugar en nuestras latitudes dialogan con procesos de un similar tenor que se están dando tanto a nivel internacional como también en otros lugares del sur global. Eso me parece interesante mencionarlo porque empieza a construirse una respuesta frente al gran desafío ecológico de nuestra época que empieza en cierta forma a poner entre paréntesis o a interrogar la mirada más antropocéntrica que tiene el derecho en general y el derecho ambiental en particular, y empieza a cuestionarla por una parte y también a pluralizar. Me parece que eso es un punto interesante a tener en cuenta porque cuando miramos estos procesos lo que vemos es que se pluraliza la mirada del derecho en relación a la cuestión ecológica. Y en ese sentido, y ahí me parece también interesante destacarlo, y es una de las razones también por las cuales dentro del grupo de investigación tenemos investigaciones como las que realizó Lucrecia, que empiezan a tratar de hacer un diálogo entre lo que es el derecho ambiental y lo que es el derecho indígena. Ese es un diálogo que en nuestro país es muy incipiente, de hecho se necesita robustecer y fortalecer ese diálogo, sería muy bueno que ese camino se profundice, es un camino que se ha iniciado más bien tímidamente, podríamos decir, sin embargo requiere de un nivel mayor de profundización y eso después tiene un montón de repliegues en distinto nivel en el campo del derecho. Uno de esos niveles es, por ejemplo, el que estudia Lucrecia, que tiene que ver con no el derecho ambiental en general, sino un punto específico del derecho ambiental como es el derecho de la conservación, y el derecho vinculado con la determinación de áreas naturales protegidas. Ahí hay toda una cuestión para mirar, que es muy interesante cuando uno la empieza a mirar desde el prisma también del derecho indígena y no solamente desde el prisma del derecho de la conservación, porque nos pone enfrente otro paradigma que es necesario tener en cuenta al momento de pensar también la conservación. Y uno puede hacer ese tipo de ejercicio con muchas otras herramientas jurídicas, que eso es un poco lo que hacemos desde MEULEM, desde el proyecto de investigación, desde cuestiones vinculadas con esto que va a desarrollar Lucrecia, como también otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el derecho privado, qué es lo que significa esta ampliación de derechos a la naturaleza, a la Pachamama, a la Madre Tierra, cuando en el derecho nos encontramos con que la idea de sujeto de derecho es un pilar basal en el cual están involucrados algunos sujetos, fundamentalmente las personas físicas y las jurídicas, y otros están considerados como objetos o como cosas, como es el caso de la naturaleza. Entonces ahí hay un montón de quiebres y muchas discusiones que son las que vamos siguiendo, no solamente a nivel regulatorio, sino también a nivel de jurisprudencia. Es muy rica la jurisprudencia latinoamericana, y no solamente latinoamericana, sino también de otras latitudes que empieza a tomar estas ideas y a decidir de una mirada más ecocéntrica, si se quiere. De hecho, esto se estudia en general bajo el gran título de giro ecocéntrico, que está teniendo el derecho en términos generales. Y después también otro tipo de repliegues puede ser, por ejemplo, el pensar que para solucionar la cuestión ecológica uno puede tener, por ejemplo, una estrategia de mercado. Y entonces empezar a ponerle precio a los servicios ambientales, empezar a plantear debates en torno, por ejemplo, hasta incluso se habla de tokenizar ecosistemas de distinta manera, con cadenas de blockchain y demás, que es un gran tema medio nuevo en el campo, no solamente en el campo del derecho, sino en nuestro momento contemporáneo. Y esa estrategia de mercantilización de la naturaleza, que está muy presente en muchas convenciones internacionales, también se choca con otras miradas que tienden a la desmercantilización de la naturaleza, muchas de las cuales tienen relación justamente con la mirada o la perspectiva de comunidades indígenas. Entonces ahí es un poco, esa es la línea de trabajo en la que estamos, y por eso nos parece que es muy fructífero y muy positivo este tipo de encuentro, no solamente por la cuestión temática, sino también por la cuestión de poder hacer
un fortalecimiento mutuo, podríamos decir, entre lo que es el ámbito de la investigación, lo que es el ámbito también de la docencia, porque buena parte de las personas que formamos parte del proyecto de investigación también somos docentes, de la misma forma que quienes forman parte del programa de extensión, del programa, perdón, de derechos humanos y de esta línea de trabajo. Entonces ahí tenemos como un círculo que es interesante porque nos permite también incluso desplegar todo este tipo de temáticas que son muy transversales, también a nivel docencia. Y bueno, la verdad que de mi parte celebro mucho esto, voy a quedarme muy atenta escuchando y seguramente haciendo algunas preguntas al final, y es una gran alegría poder escuchar a Jorge desde allí, y a Lucrecia que pueda presentar los resultados de su investigación, que por otra parte, bueno, ella seguramente lo va a comentar, pero es también una tesis de maestría, su trabajo, que bueno, lo acaba de defender muy recientemente y es bastante apropiada para la coyuntura contemporánea existente en relación al tema. Así que bueno, sin más, les doy la palabra a la y el expositor principales del día de hoy. Bueno, le escuchamos entonces a Lucrecia, que es abogada, también magíster en Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, y colaboradora del proyecto de investigación Neulen de la Universidad Nacional del Litoral, y también en la profundización de aportes jurídicos sobre la cuestión ecológica en clave latinoamericana. Así que bienvenida Lucrecia a compartir esta jornada, y adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, como mencionó Valeria y Armando, un poco mi presentación tiene que ver con comentar un poco este trabajo de investigación que tuvo forma de tesina para poder culminar la maestría en Derecho Ambiental. Y la directora, bueno, de esta tesina es justamente Valeria, y muchas de las cuestiones que yo traté de investigar o de desarrollar en la tesis están enmarcadas en el CAID Meulen, como bueno, un poco también Valeria ya nos contextualizó. Voy a hacer acá poner acá, bueno, la presentación. La tesis que yo realicé se denomina Conservación y Pueblos Indígenas en las Áreas Naturales Protegidas en Argentina, y tomé puntualmente el caso del Parque Nacional Lanín. Ahí en la tesina, bueno, un poco también ya lo mencionó Valeria, lo que intento es poner en diálogo el derecho ambiental y puntualmente el derecho de la conservación, junto con los derechos humanos de los pueblos indígenas, y cómo, bueno, poder tratar de tener otra mirada desde los derechos humanos de las comunidades indígenas de lo que es la norma ambiental. La investigación o mi inquietud en relación al tema comenzó a partir de, digamos, determinadas noticias en los periódicos, en diarios jurídicos, acerca de reclamos que tenían las comunidades indígenas territoriales, reclamos de participación, muchos reclamos vinculados a denuncias, a desalojos, a hostigamientos que recibían las comunidades, muchos de los cuales se daban justamente en las áreas naturales protegidas. Entonces ahí me llamó bastante la atención, porque uno creo que tiene en el imaginario colectivo la idea de que las áreas naturales protegidas y el ámbito de la conservación tienen que ver con lo bueno, con lo justo, con la protección del ambiente. Entonces, ¿cómo podía ser, digamos, que hubiera comunidades que estuvieran reclamando ciertos derechos, incluso hablando de situaciones violentas o de hostigamientos? Y ahí empecé a realizar un trabajo inicial, exploratorio, bueno, hice todo un recorrido por distintos parques nacionales en Argentina hasta que llegué al Parque Nacional Lanín, y de los primeros resultados de estos exploratorios había observado que tanto la ley de parques nacionales actual que nosotros tenemos como su antecesora tenían argumentos y tenían objetivos de conservación que habían permitido la expulsión de comunidades indígenas históricamente que habitaban estas áreas naturales protegidas, bajo la idea central
y principal de que la población al interior de estas áreas generaba un deterioro en el ambiente. Ese paradigma o ese modelo, en cierta manera, a partir de la década del 90, con la incorporación y el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tomó otra visión, pero sin embargo no hubo una reforma integral de la legislación, sino distintas adaptaciones de las áreas naturales y de los parques a este nuevo contexto. Entonces ahí básicamente lo que planteo y un poco lo que fui identificando es la existencia, digamos, si se quiere, de dos modelos de conservación, uno de exclusión, que se basa o que encuentra asidero normativo en la Ley de Parques Nacionales, y otro denominado, digamos, que los antropólogos, los sociólogos denominan de participación, que tiene sustento justamente convencional y constitucional. Entonces, digamos, la coexistencia de estos dos modelos pone de manifiesto que existe todo un cúmulo de normas vinculadas al derecho ambiental y vinculadas al derecho de la conservación, que viene a restringir y a limitar el acceso de las comunidades a determinados recursos naturales o a determinados bienes ambientales a partir de los cuales sustentan su cultura y que tienen por supuesto otra mirada distinta a la que se sustentan estas normas ambientales, y por otro lado toda esta normativa y toda esta protección de los derechos de las comunidades que están vinculados a los derechos territoriales, a los derechos de participación de las comunidades. Entonces ahí, digamos, hay cierta tensión entre estas dos normativas, que bueno, a partir de este nuevo paradigma y de este nuevo modelo, surgen estas distintas adaptaciones o distintas formas de gestionar estos conflictos socioambientales y conflictos jurídicos que se generan en los parques en relación al territorio y a los recursos. Yo tomo puntualmente el caso del Parque Nacional Lanín, porque es un parque que tiene, digamos, una importancia histórica e institucional. Histórica porque es uno de los primeros parques que se crea en Argentina, con lo cual se podía ver todo el desarrollo y la aplicación y la evolución de estos modelos de conservación, y por otro lado por la importancia institucional, porque es un parque en donde se produjo a finales de la década del 90 la toma por la comunidad mapuche de la intendencia del parque, y a partir de esa toma y a partir de esos reclamos se instauró una política de comanejo, ¿no? Es decir, una política de gestión participativa del parque. Sin embargo, es importante resaltar que esta problemática, estos conflictos vinculados al territorio y a las restricciones del acceso de las comunidades a los recursos y al territorio, se genera no solamente en este Parque Lanín, sino que hay muchos otros parques, como es el Parque Nacional Nahuel Huapi, también hubo algunos conflictos en el Parque Nacional Sierra de las Quejadas, en el Parque Nacional Aconquija, en el Parque Nacional Pilcomayo, es decir, no es solamente una problemática que está vinculada al Parque Nacional Lanín. Sin embargo, bueno, por una cuestión metodológica, yo solamente circunscribí a ese parque, ¿no? Pero, digamos, este desarrollo de esta tesina puede servir, o nos podría servir para mirar un poco también cómo es la aplicación de la norma ambiental, del derecho de la conservación en los otros parques también. Seguramente ya después se va a desarrollar más en lo que tenga que ver con la gobernanza y demás, otras problemáticas en otros parques. Bueno, respecto de un poco de cuáles fueron las conclusiones de la investigación, digamos, podemos decir que en un primer momento, desde el momento de la creación de los parques nacionales, se aplicó un paradigma de exclusión. Este paradigma de exclusión, digamos, es un modelo de conservación basado principalmente en un Estado que es el propietario de las áreas naturales protegidas, que es el gestor de las áreas naturales protegidas, que justamente lo que trata es de proteger el ambiente del lugar a partir de una concepción antropocéntrica de la naturaleza, en donde, digamos, el área a proteger se debía mantener inalterada, sin población, estática,
y que por lo tanto las decisiones acerca de la gestión las tomaba unilateralmente el Estado sin ningún tipo de participación. ¿Cómo se aplicó, por ejemplo, concretamente ese modelo en el caso del Parque Nacional Lanín? A partir de, por un lado, yo digo, bueno, a partir de categorizaciones de la población, ¿no? Categorizar a la población que vivía en el parque, que no es un dato menor porque esas categorías en donde estaba ubicado permitía el acceso o la restricción de determinados derechos. Entonces, por ejemplo, dentro del parque se respetó la propiedad privada, porque había grandes estancias y grandes fondos, pero, digamos, no se hablaba claramente de lo que es la propiedad indígena, sino que por el contrario, muchas comunidades que quedaron viviendo al interior del parque se les otorgaba un permiso precario de ocupación y pastaje. Esto se dio no solo con las comunidades indígenas, sino también con las comunidades criollas que vivían y que viven al interior de los parques, en donde el parque, digamos, le otorgaba un permiso precario administrativo para vivir, los habilitaba a vivir en el parque, en una determinada porción de territorio, para criar una determinada cantidad de ganado, cultivar una determinada lugar de la tierra, digamos, y allí, digamos, poder vivir y desarrollar a partir de una lógica y de un sentido de lo que es el territorio y los recursos completamente distinto, diametralmente distinto a lo que es la concepción, digamos, de las comunidades indígenas acerca de lo que es el territorio y los recursos naturales y su especial vínculo con estos recursos, que son justamente la base de su identidad. Entonces, justamente desvinculándolos de estos recursos, de estos accesos, es que fueron paulatinamente las comunidades perdiendo esa identidad, ¿no? Porque la fragmentación del territorio está muy alejada de lo que es la visión de la propiedad comunitaria, o de lo que es la visión de vivir en comunidad, como es el caso en este caso puntual, de la comunidad mapuche. Por otro lado, también dentro de los parques estaba el grupo que era declarado intruso, es decir, el que no era propietario, el que no se le otorgaba un permiso, que directamente por criterio del parque, cuando no se cumplía con determinados criterios de conservación, directamente eran expulsados. Entonces, muchas de las comunidades indígenas en el Parque Nacional Lanín fueron expulsadas desde sus orígenes, e incluso hubo conflictos hasta entrado finales de la década del 90 y principio de los años 2000. La otra forma, digamos, de que se implementó este modelo de conservación de expulsión fue a través de las restricciones ambientales, es decir, las normas administrativas que establecían dentro del parque lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido, y que estaban vinculadas, por ejemplo, a restricciones que tienen que ver con actividades de subsistencia, es decir, por ejemplo, para construir una casa, para ingresar a un determinado lugar, para cortar un árbol y obtener leña, las comunidades tenían que pedir permiso a la autoridad ambiental, ¿no? Entonces, en vez de digamos, poder ir al área natural y obtener la leña y vincularse con el árbol, tenían que comprarlo fuera del parque. Acá yo traté de recopilar en el trabajo cuáles eran, digamos, con las propias palabras de los protagonistas, cómo es la percepción de las comunidades en relación a eso. Por ejemplo, en el modelo de exclusión. Y bueno, está la cuestión de pedir permiso para cortar manzanas, para cultivar, para construir casas, y el tema del árbol o de la leña. Fíjense que acá tenemos, en propias palabras de las comunidades, dicen: el árbol ya no es una necesidad del mapuche tenerlo o mantenerlo vivo, sino que el árbol pasó a ser propiedad del parque. Ya no es un nehuen, un elemento de la naturaleza que sirve al sistema comunitario, sino que era propiedad del parque, ¿no? Esta cuestión de separar o desvincular el bien ambiental de la comunidad. Los guardaparques, cual películas de otros tiempos, han ido a quemar ranchos o sacar gente con las fuerzas de seguridad. Eso también ha pasado. Así que bueno, el conflicto era la presencia de esa gente. Eso lo comentaba una socióloga que trabajó muchos años en el Parque Nacional Lanín.
Otras formas digamos, de socavar la identidad cultural dentro de los parques es a partir de las restricciones de las comunidades indígenas a los recursos que utilizaban para su uso cultural. Por ejemplo, nosotros sabemos que está prohibida la caza, pero muchas veces las comunidades utilizaban la caza o la caza de la chinchilla para realizar determinados rituales. Entonces, no solo no le permitían realizar esos rituales a partir de la caza, sino que también se le realizaba el acta de infracción y eran penalizados por realizar ese tipo de actividades. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una foto representativa de ese animal. Lo mismo con la recolección del fruto, de la semilla del pehuen, que es un fruto sagrado para las comunidades indígenas. Durante muchísimos años la recolección del pehuen estaba prohibida para las comunidades indígenas. ¿Esto por qué? Porque justamente la semilla del pehuen y la araucaria, que tenemos el árbol de la araucaria, es uno de los principales valores de conservación del Parque Nacional Lanín. Y finalmente, otras formas de restricciones y de limitaciones a las comunidades tenía que ver con el acceso a determinados lugares territoriales que para las comunidades indígenas eran sitios sagrados, pero que para la visión del parque o de la autoridad ambiental estaban dentro de la categoría de Parque Nacional Estricto y por lo tanto no podían ingresar las comunidades, mucho menos, por ejemplo, a desarrollar sus actividades religiosas, que es el caso del Rehué de Ñorquinco, el caso del volcán Lanín, que ahora después yo voy a puntualizar o desarrollar un poquito más. El Rehué de Ñorquinco es esta figura de madera que está en un sector del parque como categoría estricta de parque, y las comunidades indígenas allí habitualmente realizaban una rogatoria, que durante mucho tiempo no solo no la pudieron hacer, sino que la comunidad de Ñorquinco, que era una comunidad que vivía en esa zona, fue expulsada fuera de los límites del parque. Lo mismo con el volcán Lanín, que es también un sitio natural sagrado para las comunidades. Durante años tuvieron prohibido, en realidad desde la integración del Parque Nacional Lanín, tuvieron prohibido la posibilidad de hacer allí sus actividades religiosas. En la década del 90, este modelo de expulsión se modifica a partir de la lucha de los movimientos indígenas, no solamente en Argentina, digamos, o en los distintos estados, sino que es una lucha que se internacionaliza, que se realiza a nivel global, y que empieza a tener puntos de contacto con los movimientos ambientalistas, ¿no? En donde también tratan de tener una mirada de la conservación mucho más vinculadas a los derechos humanos, y las comunidades indígenas hacen lo que se dice, digamos, la ambientalización de su lucha, ¿no? Es decir, a sus exigencias territoriales, a sus reclamos territoriales, comienzan también a vincularlos con la protección del ambiente. Estos movimientos fueron ayudados, digamos, justamente por un cambio de paradigma a nivel normativo, porque en la década de 90 nosotros sabemos que se incorpora el convenio 169 de la OIT, a su vez tenemos el convenio de diversidad biológica, que en el artículo 8J puntualiza la importancia de los conocimientos tradicionales indígenas para la conservación, lo mismo el principio 22 de la Declaración de Río. En ese momento también empieza a haber cambios en los grandes organismos internacionales de conservación, como es el caso, por ejemplo, de la UICN, en donde empieza a dictar resoluciones y recomendaciones, a partir de los cuales comienzan a instaurar esta mirada de la conservación más cercana a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas. Y otro aspecto que sirvió de puntapié para la instauración de este nuevo modelo de conservación son la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que comienza a resolver ciertos casos justamente que se daban en conflictos en áreas naturales protegidas de las comunidades con la autoridad ambiental.
Entonces, en Argentina, bueno, este modelo de conservación, o esta mirada diferente de la conservación, también tuvo un puntapié fundamental a partir de la reforma del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que permitió justamente anclarlo constitucionalmente en el modelo argentino. Entonces ahora, a partir de la década del 90, tenemos dos grandes áreas, o dos grandes áreas de derecho, en donde tenemos el derecho ambiental y la necesidad de proteger al ambiente por un lado, y los derechos de los pueblos indígenas, que ahora tienen otro estatus convencional, constitucional de derechos, que también exige cierto nivel de protección. Esto obligó a las autoridades ambientales a realizar distintas adaptaciones jurídicas para poder no solo conservar el ambiente en las áreas naturales protegidas, sino también efectivizar o hacer efectivos los derechos de las comunidades. Entonces ahí, digamos, en el Parque Nacional Lanín, a partir del 90, podemos decir que empieza un nuevo modelo de conservación, de participación, en donde ya el Estado no es el único que toma las decisiones, sino que es un modelo participativo. En el caso del Parque Nacional Lanín aparece esta institución de comanejo, que es, digamos, la posibilidad de que las comunidades indígenas participen de las decisiones acerca de cómo gestionar el parque, que tiene, bueno, una estructura compleja, porque tiene una mesa política en donde se toman las decisiones institucionales más importantes, vinculadas a las normativas, vinculadas al territorio, después un departamento de gestión o administrativo, que está inserto en la estructura del Parque Nacional, y comités locales que ya justamente aplican la normativa en territorio y resuelven conflictos territoriales, ubicados en distintos lugares en el Parque Nacional, en donde ya tienen una vinculación más directa el guardaparque con los referentes de la comunidad. Entonces, es un modelo que tiene una visión que ya está un poco más desmarcada de la visión antropocéntrica de la naturaleza, en donde se trata de incorporar la visión indígena a las políticas de conservación, en donde ya no es el Estado el propietario de las áreas naturales protegidas, sino que también hay un respeto y un reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. En el caso del Parque Nacional Lanín, en el 2001 y en el 2011 se le reconoce la propiedad comunitaria indígena a las comunidades Curruinca y Cayum. Estos permisos precarios de ocupación y pastaje, de los que yo hablaba al principio, y las declaraciones de intruso, en el caso del Parque Nacional Lanín, a partir justamente de esta política de comanejo, de este diálogo entre las autoridades ambientales y las comunidades indígenas, fueron desapareciendo y disminuyendo. Actualmente no hay ninguna comunidad indígena en el parque declarada intrusa, ni tampoco los permisos precarios de ocupación y pastaje son otorgados a las comunidades. Entonces empieza a haber todo un cambio, digamos, de mirada y un cambio en la gestión de las políticas ambientales del parque. Incluso estas restricciones que yo hablaba antes, vinculadas a la posibilidad de realizar determinadas actividades culturales, por ejemplo, o de acceder a determinados recursos ambientales para poder desarrollar actividades culturales, son flexibilizadas en cierta manera. Entonces, por ejemplo, hoy en día la semilla del pehuen, los únicos que pueden recolectarla dentro del parque son las comunidades indígenas, o por ejemplo también la invernada veranada, que estaba prohibida durante muchísimos años, también se les ha habilitado en determinadas zonas del parque a las comunidades indígenas, también se ha flexibilizado lo que tiene que ver con el acceso a lugares, a estos espacios considerados sitios sagrados para las comunidades indígenas, como es el caso del Rehué de Ñorquinco. Digamos que a partir del año 2004 pueden ingresar a ese lugar, hacer la rogatoria, y hoy tienen una gestión conjunta del lugar, y lo mismo ha sucedido con el caso del parque del volcán Lanín, que a partir de determinados reclamos de las comunidades indígenas, de la Confederación Mapuche Neuquina, han también permitido que desde el año 2008 puedan volver a hacer sus celebraciones en el volcán. Que hoy en día
a pesar, digamos, de estas flexibilizaciones, sin embargo, siguen algunos conflictos. Por ejemplo, recientemente nosotros sabemos que hubo una declaración del volcán Lanín como sitio natural sagrado, que era un reclamo que tenían las comunidades indígenas y hacía bastante tiempo, la posibilidad de que se reconozca al volcán como justamente un espacio de espiritualidad y de conexión de las comunidades con el Nehuen, con las fuerzas de la naturaleza, con sus seres espirituales. Hubo una declaración formal de áreas naturales protegidas este año, pero por determinadas presiones, sobre todo de la provincia, del sector empresario, finalmente esa declaración se revocó. Y se dio marcha atrás a todo lo que tenía que ver con la posibilidad de gestionar conjuntamente el volcán Lanín con las comunidades indígenas, de establecer otro tipo de actividades, porque en realidad, digamos, después en todo caso Nahuel me va a especificar más el tema, lo que pretendían también las comunidades mapuches era que el volcán deje de ser para las comunidades, digamos, no indígenas, un lugar turístico de meras actividades en donde se fuera a desarrollar un deporte, que es el caso, por ejemplo, de los ascensos que se hacen al volcán, y se permitan hacer visitas guiadas, que puedan haber guardaparques interculturales que expliquen la cultura de la comunidad mapuche, con venta de artesanías, o con venta de comidas tradicionales de las comunidades, es decir, que sea un medio a partir del cual la comunidad también pueda dar a conocer su cultura y no solamente un espacio turístico y de explotación. Entonces, un poco el caso del volcán Lanín es paradigmático porque nos permite o nos muestra que todavía estos dos paradigmas o estos dos modelos de conservación siguen vigentes, no solamente esta idea de participación y de conservación, digamos, más vinculadas a los derechos humanos, sino que siguen también algunas políticas de ese modelo de exclusión arraigadas, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, de distintos sectores en relación a cómo ven el volcán Lanín. Entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas dicen, bueno, el volcán Lanín es una expresión por donde la tierra Mapu respira y nos brinda vida. Esta ceremonia significa para el pueblo mapuche un ámbito de fortalecimiento y de ordenamiento con las diversas vidas. Para la Administración de Parques Nacionales, el volcán Lanín sigue siendo, digamos, si bien la Administración de Parques Nacionales hoy está un poco más cercana o vinculada a las comunidades indígenas y le otorga mayor participación, sigue teniendo una visión del volcán y de las áreas, digamos, no solo de la conservación, sino también del turismo, que es uno de los recursos principales a partir de los cuales subsiste el parque. Entonces, la Administración de Parques Nacionales sigue preocupada en cierta manera por lo que tiene que ver con la explotación del volcán Lanín. El Estado provincial tiene una mirada, digamos, donde dice, bueno, el volcán es de todo, es un ícono neuquino y hay que tratarlo como un signo religioso, y hay que tratarlo como símbolo religioso, es discriminar al resto de la población. Porque uno de los argumentos que brindó el Estado provincial, el Estado de Neuquén, para presionar para el retiro de esa declaración de sitio natural sagrado en el volcán, fue justamente decir que el volcán Lanín no tenía por qué estar circunscripto o declarado como propiedad, entre comillas, de una o perteneciente a una determinada comunidad, sino que era de toda la población neuquina, ¿no? Entonces, los neuquinos que no pertenecen a las comunidades indígenas mapuche también tenían derecho sobre ese volcán. Y los empresarios, el sector empresario, que digamos sigue teniendo una visión, si se quiere, sesgada, las comunidades indígenas, y digamos critica la tenencia o la posesión de las tierras
por parte de las comunidades indígenas que en su visión, digamos, de propiedad privada, es el otorgamiento de estos tipos de reconocimiento de derecho implica otorgar recursos y otorgar territorios para que no produzcan nada, ¿no? Es decir, no puede salir de esa mirada propietaria y de vínculo, si se quiere, antropocéntrico y de mercantilización de lo que es el territorio. Entonces, bueno, para concluir, acá yo había elaborado un cuadro con los dos modelos de conservación, y me parece que ahora el desafío de acá en adelante es ver un poco, bueno, cómo se va desarrollando este modelo de gestión, tanto en el Parque Nacional Lanín como en los otros parques nacionales, si es necesario tal vez una reforma de la ley de parques nacionales, si es necesario un reconocimiento o una reforma, una sanción de la ley de propiedad indígena, que también hace tiempo vienen presentándose distintos proyectos y no se pueden llegar a un consenso para su sanción, y verdaderamente se impulse y se desarrolla una política integral acerca de cómo implementar estas políticas de conservación, o bueno, queda, digamos, esta nueva visión de la conservación solamente circunscripta o sesgada a determinadas experiencias aisladas, a voluntarismos de los gestores de las áreas protegidas, que por ahí va variando con los distintos gobiernos, y quedan simplemente en políticas aisladas, o si verdaderamente podemos dar el paso y el desafío de poder mirar la norma ambiental, el derecho ambiental y el derecho de la conservación desde un punto de vista más cercano, digamos, a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Así que bueno, un poco esto es tanto la presentación de mi trabajo como bueno, algunas conclusiones obtenidas a partir del caso del estudio del parque. Perfecto, Lucrecia. Muchas gracias por la explicación y la exposición, la verdad. Creo que muy clara. Los compañeros, las compañeras seguramente han percibido lo mismo, y de todos modos va a quedar ahí abierta la ventana por si alguien desea preguntar algo. Hay varias preguntas en el chat que seguramente Jorge nos la va a poder responder algunas luego de su presentación también, o quizás de manera conjunta, más como conocedores de esa parte del territorio. Lo presentamos a Jorge Nahuel. Él es el onco de la zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén, miembro de la Mesa de Política de Gobernanza Mapuche, también es coordinador del Consejo Zonal Xahuanco, y es autoridad del Consorcio Internacional TICAS, e integrante también del Consejo Plurinacional Argentina. Los saludamos a Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido, y es un gusto, por supuesto. Bueno, ojalá se pueda escuchar bien, porque estoy trabajando con el celular, porque no, la compu no me funciona bien. ¿Se escucha bien? Confirmame, ¿sí? Sí, vamos, perfecto. Teníamos que compartir pantalla para su trabajo, así que vamos a ir, Sí, cualquier cosa, si hay algún percance, disculpas. Quisiera hacer una introducción antes, y tiene que ver, bueno, con que nos alegramos mucho que hayan tomado, la Universidad Litoral haya tomado como uno de los ejes de trabajo y de investigación la experiencia de comanejo que se está realizando tanto en los parques Lanín como Nahuel Huapi. Yo soy parte de la mesa política de comanejo en representación del parque Nahuel Huapi, porque me parece que es un ejemplo muy válido para considerar y para analizar. Creo que lo que Lucrecia expuso fue muy claro, muy completo. Yo quisiera poner más énfasis en mi presentación. Voy a hacer un rápido también repaso de lo que ha sido la política de comanejo, pero me interesa hablar del momento actual, donde estamos en un debate con la institución Parques Nacionales,
ligado a la gobernanza, al derecho a la gobernanza, porque el Comanejo es una experiencia de administración compartida que no alcanza a satisfacer la demanda de derecho que el pueblo mapuche está planteándole a la Administración de Parque Nacional. Quisiera, decía que no pusiera la imagen porque quería antes decir de que no puedo yo comenzar a hablar en un día tan particular como hoy sin poder replicar lo que las autoridades mapuches ayer le plantearon al presidente de la Nación cuando se hizo presente en San Martín de los Andes, donde se le dijo muy firmemente, se le plantearon algunas cuestiones que en el boletín oficial del gobierno sale como una especie de charla de vecinos, como que todo estaba tranquilo. Y acá en el sur no está nada tranquilo, acá hay mucha calentura, hay mucha angustia, hay mucha bronca, por decirlo de alguna manera, por una política tan errada como la que está llevando adelante el gobierno nacional, respondiendo a todo el desatino de una jueza federal que está cometiendo un error atrás de otro. Creo que no puedo dejar de repetir lo que le dijeron las autoridades ayer al presidente Fernández cuando le dijeron que era urgente desmantelar ese aparato represor que han construido, que han armado, que han organizado, que se llama Comando Conjunto, Comando Unificado, porque es increíble que a esta altura de la historia tengan que responder a la demanda de derechos del pueblo mapuche construyendo un comando de represión. Es increíble que ocurra y que ocurra en algo que se denomina democracia. La verdad que es una verdadera vergüenza. Es una vergüenza también para esto que se denomina Estado de Derecho, que hayan 7, la mía 6 hoy, porque se liberó a una, que están presas, 3 en calidad de detenida domiciliaria, una con un avanzado estado de embarazo, y 3 que están en una cárcel común como si fueran verdaderas delincuentes o peligrosas delincuentes, por la manera en que se lo está cuidando. Eso lo quería decir porque si no digo esto, parece que estuviéramos hablando desde un escenario neutral, y para nada eso es así, ¿no? Porque el pueblo mapuche está muy movilizado, por eso de hecho en este momento hay movilización en distintos puntos de la Patagonia, reclamándole esa cordura, ese acto de conciencia que tiene que hacer el gobierno nacional y dejarse de promover acciones de violencia y de represión. Ahora sí voy a pasar entonces al tema que nos ocupa. La verdad que gracias Lucrecia por tu presentación, fue muy completa, la verdad que me ahorró un montón de palabras porque creo que tu trabajo investigativo fue muy intenso, muy arduo. Me hizo mucho ruido a los oídos de que no hablaras de pueblo mapuche, porque hablan mucho de pueblo indígena, comunidad indígena, y hoy es el Día de la Diversidad Cultural, y una forma de reconocer la diversidad cultural es reconocer que en Argentina hay 40 naciones indígenas, cada uno de ellos con su denominación. Entonces cuando se habla del Parque Nahuel Huapi o del Parque Lanina hay que hablar del pueblo mapuche. Me imagino que debe ser condicionamiento del lenguaje académico o investigativo y por eso se habla genéricamente de comunidad indígena, pero no terminan nunca de darle la identidad que corresponde al pueblo mapuche y en eso somos muy celosos nosotros a la hora de que nos denominen y preferimos que nos digan pueblo mapuche, nación preexistente, nación originaria y vayamos modificando ese lenguaje. Entonces ahora sí, vamos a pasar a este soporte que quise hacer, como porque ayudan a veces las imágenes para poder relatar procesos tan intensos que uno si los tuviera que relatar estaría acá un día y medio. Entonces, para tratar de facilitar la comprensión de ustedes, he pedido a los compañeros que me puedan ayudar con este soporte de imagen. Vamos a pasar entonces a la próxima, y decir que bueno, esta es una mapa de ubicación que también Lucrecia lo mostró. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una primera cuestión que yo quisiera dejar en claro, ¿no? Que nada de lo que ha ido ocurriendo, los cambios que se han ido dando en la relación entre el pueblo mapuche y la Administración de Parques Nacionales ha sido una concesión graciosa, ¿no? No ha sido una concesión gratuita, no ha sido una atención que Parque ha hecho. Ha sido producto de una constante lucha que ha tenido el pueblo mapuche a partir de que el sistema de áreas protegidas se instaló sobre los territorios comunitarios sin consentimiento de la familia mapuche o del pueblo mapuche. Eso generó numerosos enfrentamientos y conflictos que estuvieron cargados de mucha violencia, de mucha intolerancia, muy traumática la relación porque hasta el año 2000 la política era permanentemente hostigamiento de parte de la Administración de Parques Nacionales,
amenaza de desalojo, destrucción de la vivienda, como muestra la imagen, donde prácticamente se lo arrastraba a las viviendas que eran todas precarias, porque eso era lo que permitía Parque, un estado de precariedad permanente. Y el estado de movilización mapuche llegó a un punto de explosión cuando comenzaron a surgir las amenazas de desalojos que mencionaba Lucrecia, a partir de la debilidad que tenía el pueblo mapuche, que solamente contaba con un permiso precario de ocupación, como se lo denominaba según la ley de parques. Pasamos a la otra imagen. Eso llevó a que en un momento, en un pico de mucha tensión, cuando surgió la amenaza de desalojo contra la comunidad Quilapán, que uno de los miembros de esta comunidad está aquí entre los presentes y me alegra mucho que esté acompañando esta presentación. Justamente Daniel Quilapán es el que aparece aquí en el frente, es uno de los que encabezó la resistencia a esa política de represión que Parque había desencadenado a partir de una lógica que era que la presencia mapuche era una interferencia para la conservación. Por lo tanto, cuando se vencían esos permisos de ocupación y pastaje, había que expulsarlos. Estaba establecido así en la norma. El único que tenía derecho era el titular del permiso, por lo tanto, cuando vencía ese permiso, la familia se tenía que retirar. Y cometieron numerosos atropellos y abusos de poder, más en la época del 90, ¿no? Época menemista, ministra de Desarrollo y Ambiente era María Julia Alzogaray, una fiel representante de toda la oligarquía terrateniente argentina, y el presidente de Parque era Felipe Larrivière, otro también representante de toda la oligarquía que se apropió de tierras de áreas protegidas, porque hay que reconocer que cuando uno habla de preservar las áreas protegidas para el bien de la humanidad, hay más de 1000 propiedades privadas dentro del Parque Lanín, así que considerarlo también porque eso es uno de los ejes de conflicto ahí en el Parque Nahuel Huapi, en la zona de Mascarpa. Entonces se ocupó la oficina del Parque Lanín y se le exigió a la autoridad un diálogo de igual a igual, un diálogo que estuviera enmarcado en los derechos que ya habíamos conseguido en la Constitución del 94. No era posible que teniendo una Constitución que reconocía derechos territoriales y políticos al pueblo mapuche, en el año 2000 estuvieran cometiendo ese tipo de abuso de poder, ¿no? Por eso fue que el pueblo mapuche reaccionó, se concentró allí y permaneció en la oficina de la Intendencia del Parque Lanín hasta que las autoridades se dignaron a establecer un diálogo más simétrico. Eso generó entonces un debate en un traún, un taller, donde de alguna manera se estableció un nuevo marco de relación. De ahí surgieron entonces los principios de la política de comanejo. Una política de comanejo que significaba que a partir de ese momento ya Parque no decidía sobre lo que iba a ocurrir en el territorio, sino que iba a ser una responsabilidad conjunta. Fue una política que de alguna manera marcó un hito porque pasamos de un estado de despojo y de usurpación, pasamos a una política donde nos sentábamos en una mesa política a discutir en base a los derechos. Vuelvo a repetir, derechos que ya estaban establecidos tanto en la Constitución del 94 como en el convenio 169 de la OIT. Justamente fue en el marco de ese taller de comanejo que en ese momento el presidente de la Rúa firmó el acta de conocimiento del convenio 169 que necesitaba que se enviara esa acta de ratificación a Ginebra, y ocurrió en el marco de ese taller. Así que fue otro de los hitos que se logró en ese momento producto de la movilización mapuche. Pasamos a otra imagen. La imagen esta que vemos a continuación tiene que ver también con algo que de alguna manera ratificó todo esto que veníamos debatiendo con el Parque Lanín, porque había habido enormes avances en relación al rol que tenían que cumplir los pueblos indígenas a la hora de hablar de conservación y de protección de la biodiversidad, y eso se ratificó en este Congreso Latinoamericano de Parques que se hizo en el año 2007 fue, en Bariloche, en Argentina. Un taller que tuvo una tremenda intensidad en cuanto a que llegaron cientos de militantes del tema de la conservación de distintos países del continente y también representantes de pueblos indígenas de justamente varios países del continente. Y logramos establecer un debate político con las principales autoridades de Parque Nacional y de los organismos políticos de áreas protegidas,
como la IUCN o el Congreso Mundial de Parques, y logramos establecer que la política que estamos llevando adelante en el Lanín no solo era necesaria, sino que también era insuficiente al lado del marco de derecho que estábamos llevando adelante. Y ahí fue donde se reconoció el derecho a la gobernanza. El derecho a la gobernanza se estableció en ese encuentro como el derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer sobre sus territorios pleno control, pleno dominio, e incluso aplicando las normativas que según la pauta cultural del pueblo mapuche le correspondía. Fue un enorme respaldo que después se ratificó en el Congreso Mundial de Parques que se hizo en Barcelona en el 2008, y que volvió a instalar en el eje del debate el rol de los pueblos indígenas a la hora de hablar de conservación y al hablar de protección de la biodiversidad. La verdad que fueron momentos muy, muy importantes que marcaron una bisagra dentro de la relación mapuche-parques nacionales y que de alguna manera potenció la mesa política de comanejo. Pasamos a la otra imagen. Esta otra imagen muestra entonces esa instancia de convivencia política entre la Administración de Parque Nacional y las autoridades mapuches, que estaban representadas en este caso por no solo el Parque Lanín, sino también el Parque Nahuel Huapi, que a partir del 2010 comenzó a llevar adelante esta experiencia de comanejo. Algunos de los puntos que nos propusimos como agenda entre parques nacionales y la autoridad mapuche. Pasamos a la otra imagen. Por ejemplo, la reforma de la ley de parques nacionales, porque tal cual lo decía Lucrecia, es una ley que data de 1978, aprobada en plena dictadura militar, así que imagínense lo que era el contenido o el encuadre de esa ley, y cuál era el rol de los pueblos indígenas desde esos cráneos que aprobaron esa ley. Se comenzó a instalar en la mesa política la necesidad de establecer una agenda que se denominó Territorio Indígena de Conservación o Territorio Biocultural Mapuche. Decíamos que había que establecer una nueva jurisdicción dentro del sistema área protegida, donde los pueblos indígenas en general y el pueblo mapuche en particular, acá en el sur, pudiera llevar adelante su propio manejo territorial, su propio gobierno territorial, y basado en su propia base normativa, que el pueblo mapuche la tiene, porque por algo logró mantener los principales espacios de conservación. Han sido producto de la presencia de los pueblos indígenas. También se discutió mucho, a partir de este debate sobre una agenda política, acordar políticas de reparación que incluyan políticas de restitución territorial. Es decir, las áreas protegidas son enormes extensiones que pueden cobijar perfectamente la demanda del pueblo mapuche, que necesita espacio para desarrollarse política y culturalmente. Justamente, si tuviéramos tiempo, podríamos analizar lo que pasa hoy en Mascardi y veríamos que uno de los errores que se está cometiendo al analizar y al encontrarle una salida a este conflicto es no analizar este punto, el de políticas de reparación que incluyan políticas de restitución territorial. Y por supuesto, otro de los puntos que promovimos, porque está muy, muy, muy desarrollado a nivel internacional, es el reconocimiento de sitios sagrados. Pasamos a la otra imagen. Fue en este marco de esta nueva política que se estaba desarrollando con parques nacionales, que en el año 2006 se tomó la decisión de declarar al volcán Lanín como sitio sagrado del pueblo mapuche, por producto de un maltrato que el volcán venía padeciendo y cuya evidencia era cada vez más grave, ¿no? Más grave, más seria, producto de la falta de nieve, producto de quiebres y deslizamiento de parte de la ladera, accidentes cada vez más frecuentes que generaron muertes de personas, de turistas, y la falta de una política de resguardo sobre eso, que Parque Nacional y como institución no alcanza a generarlo. Nosotros decíamos que era importante el rol de las comunidades mapuche, que siempre hemos concebido al Lanín como nuestro espacio ceremonial, pretendemos, es un derecho,
que el pueblo mapuche sea protagonista de una política de resguardo de este lugar tan emblemático y simbólico para la cultura mapuche. Continuamos con otra imagen, ¿sí? Obviamente, a partir de esa decisión, una decisión libre y autónoma que tomó el pueblo mapuche de declarar al Lanín sitio sagrado, se comenzó a realizar todo un trabajo de mapeo del sitio, de por qué era importante como espacio cultural, ceremonial, por qué era tan importante este espacio. No solo para las comunidades que lo rodeaban, que lo rodean, Chuquilihuín, Atreuco, Malleo, toda la costa del Huechulafia, de la comunidad Cayicuri, la comunidad Requitoy, incluso más allá, porque el Lanín está ubicado en un punto geográfico que divide el Estado argentino y chileno, y comunidades mapuche del lado de Chile también realizan un trabajo de resguardo y de reconocimiento a esta figura sagrada que tiene el volcán Lanín. Se hizo un trabajo de mapeo muy serio que está hoy en las carpetas de la mesa política de comanejo, para darle sustento, para darle contenido a por qué era importante esta figura de sitio sagrado. Continuamos con la otra imagen. Obviamente esta declaración tuvo reacción. Lucrecia lo detallaba muy bien, muy claramente, las reacciones que hubieron tanto desde el punto de vista de los empresarios hoteleros, los operadores turísticos, la posición del propio gobernador que salió escandalizado a plantear su oposición, el propio intendente de San Martín de los Andes. Todas estas reacciones fueron ante la posibilidad de perder al Lanín como objeto de lucro y de ingreso de recursos, como decía Lucrecia. Y por eso fue que se le pidió de manera urgente al directorio del Nacional de Parques Nacionales el reconocimiento como sitio cultural mapuche sagrado a través de una resolución que debía aprobar. Se me perdió a mí la presentación, ¿a ustedes también? Sí, Nahuel, mi internet es bastante inestable, así que por eso Dale, se dale. fue y Ya estoy volvió, terminando. me parece. Bueno, sigamos con otras imágenes más para apurar un poco la presentación, ¿sí? Se le hizo, discutimos mucho con la Administración de Parques Nacionales cuál era el objetivo de declarar al Lanín sitio sagrado y qué tipo de obras o de infraestructura había que crear alrededor para poder hacer sustentable esta figura. Pasemos a la próxima. Es importante en esta etapa donde el gobierno nacional cometió otro de los desatinos que ha cometido con el pueblo mapuche fue cuando volvió atrás la resolución que el directorio de Parque Nacional le aprobó. El directorio nacional fue una decisión muy meditada, muy trabajada, muy desarrollada. No fue un acto irresponsable o apresurado como lo dijo el gobernador o lo dijeron muchos actores que salieron a combatir esta decisión, sino que fue muy meditada, muy trabajada, con informes técnicos, culturales, antropológicos, que le da todo un sustento. Es decir, la resolución que aprobó Parque Nacional tenía un sustento técnico, jurídico, cultural tremendo. Lo tiene todavía porque nuestro objetivo es que eso vuelva a ser vuelva a instalarse en la mesa y en la agenda. Pero esta actitud tan duditativa, tan de volver atrás que tomó el gobierno nacional, la verdad que fue una verdadera vergüenza y nos dejó a nosotros muy preocupados, ¿no?, por la política futura que tenemos que llevar adelante con Parque. Estamos esperando que el presidente de Parque se digne a poner día y hora para que nos reunamos, porque también fue el compromiso que estableció el nuevo presidente. Lamentamos mucho la renuncia de Lautaro de Ratchu, que fue el anterior presidente, que se animó a firmar la resolución, porque era un actor que había comprendido muy bien la realidad del pueblo mapuche acá en esta zona. Esperemos que el nuevo presidente, Federico Granato, pueda estar a la altura de esa figura que fue Lautaro Ratchu llevando adelante esta política de comanejo. Bueno, entonces quiero terminar con esto, con que la política de comanejo es una política hoy insuficiente para la relación entre el pueblo mapuche y la Administración de Parque Nacional. Hace falta generar una política que esté más acorde con el marco jurídico vigente. Yo acá puntualicé algunas de las normas que han surgido después
después de que se declaró el comanejo en el año 2000. Es decir, se estableció la política de comanejo, pero vimos con el tiempo, transcurrió un escaso tiempo, y ya notamos que la política de comanejo se hacía insuficiente al lado del avance del derecho que le reconocía un rol distinto al pueblo mapuche dentro de los territorios de áreas protegidas. Para mencionar algunos rápido, la entrada en vigencia del convenio, que entró en vigencia en septiembre de 2001, la reforma a la Constitución de Neuquén, que fue en febrero de 2006, la Ley de Reglamento Territorial, que se aprobó en noviembre de 2006, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó en agosto del 2007, el segundo Congreso Latinoamericano, que yo les mencionaba, que ratificó toda esta política en octubre del 2007, el Congreso de Barcelona, que ese fue de carácter mundial en el 2008, y el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en abril del año pasado. Es decir, todo este marco exigía o exige una nueva política. Pasamos al otro cuadro. Exige una nueva política porque hay mucha disconformidad de parte de parques, hay cierta disconformidad en los niveles intermedios que se resisten mucho a la política de comanejo. Existe disconformidad en las autoridades mapuche que ven que no están plenamente reconocidos sus derechos y todavía hay que estar discutiendo con la administración de parques o con las intendencias determinadas decisiones que se quieren tomar de manera libre dentro de nuestro territorio. Entonces lo que exige el momento actual es avanzar a políticas de gobernanza. Entonces hemos acordado, también en varios debates que hemos tenido con las autoridades de parques nacionales, hemos acordado principios básicos para avanzar del comanejo a la gobernanza. Estos principios básicos de política tienen 4 ejes fundamentales, que son los que están aquí mencionados, y que los voy a detallar rápidamente. Avanzamos, Fernando. El primero es un criterio que establecimos como pueblo mapuche fue, porque sabemos todos los prejuicios que hay alrededor de los derechos del pueblo mapuche, todas las consignas o las falsas consignas que la derecha reaccionaria practica contra nosotros, de decir que los mapuches quieren hacer un país aparte, que se quieren independizar, que no reconocen al Estado, bla, bla, bla. Todas esas mentiras que van instalándose como verdades, tanto que las repite la derecha con el poder mediático que tiene, hizo que, como criterio para poder sostener estos 4 principios que sostienen la política de gobernanza, utilizáramos el propio lenguaje del mundo de la conservación. Es decir, la IUCN, al cual pertenece la Administración de Parques Nacionales, tiene toda una serie de políticas que sostienen toda lo que ellos promueven, ¿no?, como avances. Entonces, estos 4 principios que forman parte de esta nueva marco de política que hemos acordado con Parques Nacionales y que esperemos que pronto se convierta en una resolución y no den una marcha atrás como hicieron con la Nícito Sarado, está fundamentado y está de alguna manera explicitado a partir de las políticas de la IUCN. Y la política de la IUCN dice que la gobernanza, el autogobierno para nosotros, define este tipo de gobernanza como áreas protegidas donde la autoridad y la responsabilidad del manejo reside en los pueblos indígenas a través de varias formas de instituciones y normas consuetudinarias, legales, formales e informales. Eso dice la IUCN. Nosotros lo tomamos como principio, lo tomamos como contenido y explicación y lo llevamos a la práctica. El otro punto es, continuamos, Rolando, la categoría de territorio biocultural mapuche. También ahí tomamos una moción que fue aprobado en el Congreso de Barcelona, que es el reconocimiento de los territorios indígenas de conservación, que fue aprobado por unanimidad por todos los países, incluido Argentina, y lo hacemos propio en este marco de política. Otro principio, ¿verdad? Adelante. El otro es la jurisdicción mapuche. También eso es importante que se considere y que lo hagamos propio, y el propio tema de la IUCN en el año 2008 en Bariloche definió a esto como cualquiera que sea la estructura, los acuerdos de gobernanza exigen que el área bajo control de los pueblos indígenas o de las comunidades tengan instituciones y relaciones identificables que sean responsables de alcanzar los objetivos del área protegida. Bueno, esas instituciones, en el caso del pueblo mapuche, es el NORFELEAL, Sistema de Administración de Justicia Mapuche, que estamos profundizándolo en distintos debates que estamos teniendo como pueblo mapuche a través de los
los consejos zonales. Y vamos al último, Hernando. Presupuesto. Obviamente, una de las cuestiones que discutimos mucho con parques nacionales es que no hay política si no hay presupuesto, porque más de una vez nos han querido ofrecer poner en ejercicio distintos derechos que nos están adeudando, pero no hay financiamiento, y eso se convierte en una verdadera burla, porque si no hay financiamiento no hay política. Por lo tanto, esto tiene que estar acompañado por un presupuesto acorde. Eso fue el acuerdo que tomamos, y este punto lo elaboró el propio Parque Nacional, así que lo hemos tomado como propio para lograr que Parques Nacionales, el manejo, la gobernanza no sea una cuestión simbólica, sino que sea práctica. Y para que sea práctica, tiene que haber presupuesto adecuado, porque la verdad que el pueblo mapuche le está brindando al sistema de áreas protegidas un verdadero servicio gratis. Hemos sido los principales conservadores de enormes extensiones de tierra, hemos aportado eso al sistema de conservación y de protección de parques nacionales, y lo hemos hecho en medio de un marco de empobrecimiento sistemático, donde al Estado le ha salido gratis prácticamente esa política. Entonces, entendemos que eso no puede continuar, y que hay que lograr avanzar en una política nueva que esté acompañada por este tipo de decisiones. Avanzamos con el último, Hernando. Bueno, aquí establece algunas conclusiones, ¿no?, que tratan de quedar establecido, que fundamentalmente está enmarcado en todo lo que es el derecho que tiene el pueblo mapuche a desarrollar políticas de gobernanza, de autogobierno, de autonomía, y donde pueda poner en ejercicio todos los derechos que le asisten y que son eterna deuda de parte del Estado, ¿no?, que ha convertido en el derecho indígena en una cuestión muy simbólica. Por eso el Día de la Diversidad Cultural hoy nos encuentra en un supuesto discurso de respeto y de convivencia, mientras nos están apaleando, generando políticas de represión. Entonces no podemos continuar en ese tipo de relación, y tenemos que realmente comenzar a darle forma a un nuevo modelo de Estado, romper con toda esta enorme desigualdad que hay, y realmente que la plurinacionalidad, que es un derecho hacia allá va los nuevos modelos de Estado, se convierta en una realidad. Esto es lo que podría decir, compañeros. Gracias por la paciencia. Traté de sintetizar en estos puntos la política que se está llevando adelante acá en el sur del país. Nos tiene muy movilizado este tema. Esperemos que la Administración de Parques Nacionales se ponga a la altura de estos momentos que le exige al Estado generar un nuevo marco de política, y que realmente, además de la lucha porque esta desigualdad tremenda que va creciendo se termine, también el rol que los pueblos indígenas tienen que cumplir tiene que ser fundamental a la hora de hablar de conservación y de respeto a la biodiversidad, porque así está demostrado en el mundo, en el planeta, en los lugares que se han logrado conservar con un mayor grado de protección, que justamente coincide ese mapa con el territorio indígena, y por algo es, ¿no? Así que un abrazo, Lucrecia, por tu tarea. Ojalá puedan profundizar todas estas nuevas políticas de gobernanza que estamos tratando de darle contenido acá en el sur, y alentar a los estudiantes también a que se pongan al día en este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Jorge. La verdad que muy clara la exposición, y por supuesto que adherimos primero al repudio del torpe accionar del Estado frente a las comunidades mapuches en el sur, y que no es solamente en el sur, está pasando en Salta, está pasando en Jujuy, pasa en Formosa nomás, que muchas veces no son tapas de diarios ni de medios, y queda allí en los territorios nomás. Así que había algunas preguntas. Está la profe Majo Burnicén también, que le damos la bienvenida. La profe Valverde, no sé si es que les quedó algo en el tintero, o vamos a interaccionar un poco entre todos, entre todas. Hola, buenas tardes. Tomo unas pequeñas palabras. Primero,
en agradecimiento a Valeria, a Lucrecia, a Jorge, a Armando, por haber asumido, bueno, el compromiso en este día que es tan complicado, una fecha con agendas completas para las comunidades indígenas, y me imagino que para Jorge también. Y bueno, pedir disculpas porque no pude estar desde el principio, me pude conectar, ni bien empezaba Jorge con su exposición, que ha sido súper clara, interesante, muy desde adentro, ¿no? Que era también lo que queríamos reflexionar en este día, a partir de la exposición de Lucrecia, y que me encontré con ella evaluando su trabajo de tesis, y me pareció sumamente interesante poder, se lo propuse también a Jorge, en esta fecha, reflexionar a partir de las situaciones de violencia que sufren los pueblos indígenas, y en especial la nación mapuche, en estos días, y por estos días muy graves las situaciones que están padeciendo, y encontrar un punto de reflexión a partir de una experiencia que permite mirar que es posible ese diálogo intercultural, que es posible esa coordinación entre el Estado y comunidades indígenas, porque si no siempre nos quedamos, y que no es que no sea una realidad todas las situaciones de violencia que están padeciendo, que padecen los pueblos, pero como que uno me pasa que cuando yo a los alumnos hablamos sobre todo el conjunto de normas, de reconocimiento de los pueblos indígenas, y por otro lado mirás lo que acontece en la cotidianeidad y las violaciones constantes de derechos, como que parece un imposible, como que me parece una utopía, y entonces encontrar estos ejemplos con todos los obstáculos, que tampoco es la panacea, ¿no? Porque es una marcha y contramarcha, como nos decía Jorge, como uno ve que se avanza y después se retrocede un poco, pero que son ejemplos donde hay una posibilidad de comanejo, de cogestión, ahora de ir pensando en un espacio también de gobernanza, donde haya un pleno reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas, de la autonomía. Entonces, bueno, la verdad que les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta propuesta, y bueno, sería el momento de aportes, preguntas, no sé, Armando, vos fuiste viendo, o la gente que quiera participar o quiera hacer alguna reflexión en el marco de esta fecha. Acá, hola María José, acá Sí, por había allí, sí. varias preguntas que nos parecía con Armando que podía contestar Jorge, si bien las habían hecho a lo largo de la exposición de Lucrecia, porque preguntaron por el pehuen, si tiene frutos, cómo es, cómo lo utilizan las comunidades mapuches, y si siguen dándole un uso ancestral. Y la otra pregunta era cuál es la relación entre las comunidades indígenas y los animales no humanos. En el caso de la pregunta para la comunidad mapuche, ¿qué actividades están permitidas y cuáles no? ¿En qué consistirían los rituales que se mencionaron y por qué se hacían? O por qué se hacen, mejor dicho. Luego, bueno, Marcelo Luna levantó la mano para preguntar, pero si te parece, Jorge, responder estas dos primeras preguntas en relación a la cosmovisión y a la espiritualidad mapuche. No se está escuchando, a ver. Disculpen, Ahí está. No, decía de que, bueno, que cuando se habla del pehuen se está hablando de los elementos más simbólicos y más poderosos, que no por casualidad es único en el mundo y está justamente situado en esta región, la zona del parque, fundamentalmente del Parque Lanín, también del Parque Nahuel Huapi.
Y sí, es un elemento cultural que se ha logrado cierto resguardo, cierta protección. De hecho, hay normas que establecen que quien está autorizado primero a consumirlo, porque es parte de una práctica cultural, pero a comercializar son justamente las comunidades mapuches. Eso es un logro importante porque se le reconoce entonces el rol que cumple este elemento de la naturaleza, no solo en el uso cultural, en la gastronomía, sino también el valor simbólico que tiene para el pueblo mapuche. Después la otra pregunta relacionada a la cosmovisión, claro, las comunidades mapuches que habitan la zona del Parque Lanín son las comunidades más tradicionales que hay acá en la provincia. Recordemos que en Neuquén hay 65 comunidades mapuches, es un proceso de crecimiento y de autoafirmación, y importante porque de hecho, si uno mira la historia, 30 años atrás eran 30 las comunidades reconocidas por el Estado. Hoy ha duplicado ese número y es un signo muy alentador de la fuerza, del poder de la cultura mapuche, que va reafirmándose, va creciendo, más allá que hay sectores interesados que les preocupa ese crecimiento y han intentado por todos los medios ponerle freno, ponerle obstáculos, ponerle límites. Un gobernador acá en la provincia de Neuquén se animó incluso a sacar un decreto por el cual no se reconocían más comunidades mapuche. Una barbaridad jurídica, una barbaridad política, que costó que lleváramos una causa hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema le marcó a este gobernador intolerante, autoritario, de que no era facultad del Estado poner ese tipo de límite a un pueblo, a una cultura que está evolucionando y que está permanentemente desarrollando su vida cultural, con decisión, con orgullo, y lo que menos pretende es que se debilite, todo lo contrario, queremos ir potenciando esa presencia. Pero decía que una de las fortalezas más importantes que tienen estas comunidades que habitan el Parque Lanín es justamente su fortaleza cultural. Son comunidades que han mantenido con mucha decisión y en una conducta heroica su cultura, su cosmovisión, su idioma, y así lo mantienen. Marcelo levantaba la mano, no sé si quería preguntar algo. No se escucha, Marcelo. Activa el micrófono, Marcelo. No se escucha, Marcelo. No se lo escucha, tiene que activar el micrófono. Evidentemente no está. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos, Marcelo. Adelante, le escuchamos. Bien, buenas noches, muchas gracias por poder hablar aquí unas pocas palabras. Bueno, en mi caso yo soy charrúa de la provincia de Entre Ríos y fui vocero de la Coordinadora de Comunidades Charrúas entre el 2007 y el 2011, en la época que se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas en Entre Ríos, que fue el 2008. Yo no estoy activo en este momento bien dentro del movimiento charrúa, pero sí como comunicador indígena, sí, nunca he parado, digamos. Entonces, solamente una pequeña reflexión, sobre todo hoy, que tiene que ver con una conmemoración más, ¿no? El 530 aniversario de la invasión occidental a nuestra Via Yala. Y bueno, una cosa que conociendo diversos procesos, ¿no? de nuestros países, nuestras repúblicas criollo-mestiza, como las denominamos, es tremendo el atraso de la Argentina respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Porque imaginémonos que países como Bolivia, por ejemplo, que históricamente han tenido una negación de lo indígena muy, muy grande. Por ejemplo, hay recordaba mientras escuchaba al hermano Jorge, un parque nacional acá en la zona del Chaco boliviano, que tiene la misma dimensión que todos los parques nacionales junto a la República Argentina, más o menos 35.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y ahí es el hogar de 6 pueblos indígenas. Incluso ese proceso, digamos,
se dio en la década del 90, en un contexto de gobiernos neoliberales, digo, de gobiernos en Bolivia. Y bueno, dos pequeñas cuestiones que quería decir, ya cierro. Es que el tema por ahí el hermano Jorge decía la cuestión, ¿no?, de la colonialidad de la derecha. Yo creo que la colonialidad incluye también a personas que no son necesariamente de la derecha, ¿no? En el peronismo, en la izquierda, hay personas que se oponen, ¿no?, a la cuestión de la soberanía y el tema de la gobernanza de los pueblos indígenas, que es una cuestión bien difícil y de estatus internacional, ¿no?, jurídico, con el convenio 169 y de pueblos indígenas y tribales y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y una cosa que poco se habla en Argentina, ¿no?, ya cierro con esto, es el tema de cómo están avanzando los procesos de autogobiernos indígenas. La creación de universidades, por ejemplo, en muchos lugares. Yo en este momento estoy viviendo en el estado brasileño de Pará, y acá, a 2 horas y media en barco, porque es un estado fluvial, ¿no? Es la desembocadura de la Amazonía en el Océano Atlántico. Hace poquitos días fui convidado por unos hermanos para ser parte de una pluriversidad indígena, ¿no?, que está siendo fundada por hermanos indígenas en la ciudad. Y el tema en Argentina hablamos poco, pero no, el tema de los autogobiernos indígenas tienen poca visibilidad en los medios de comunicación, pero bueno, es un proceso bien fuerte, ¿no? Solo eso y bueno, felicitar por la actividad y la exposición del hermano Jorge Nahuel, que fue muy buena. Gracias, gracias hermano. Algo que hay que señalar en relación a lo que decía tan claramente, es que Argentina no está atrás en cuanto a reconocimiento, lo que está atrás en cuanto a política, porque hace 30 años la Constitución afirmó derechos rotundos para el pueblo mapuche, para los 40 pueblos indígenas que hay en el país. Lo que no hay es hay total divorcio entre lo que está escrito en la Constitución y las políticas que los gobiernos aplican. Y tal cual lo dijiste vos, no es un problema de la derecha, es un problema de todos los gobiernos que se han sucedido desde la dictadura criminal hasta acá. Todos son deudores del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas en general, porque ninguno ha tenido la voluntad política de realmente reafirmar los derechos que están escritos en la Constitución. Entonces es muy cruel que la propaganda o las consignas que los medios porteños lanzan nos traten de ilegales, nos traten de que no respetamos las instituciones, el marco jurídico, todo ese recitado de los derechos civiles que nos quieren enseñar, cuando es el Estado el que está violando permanentemente todo lo que está normado a nivel constitucional y a nivel del derecho internacional, que son también documentos de normativos que Argentina ha suscrito, que ha ratificado y que se ha comprometido a cumplir, pero no lo hace. Entonces hay una deuda enorme de la democracia, para que nadie quede librado de responsabilidad, con las 40 pueblos indígenas del país. Bueno, es así, Jorge. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún aporte? Jorge Mamani, no sé si es que quería hablar algo. No se le escucha, me parece que tiene desactivado el teléfono. El micrófono. No se le escucha, Jorge. A ver, Jorge, si puede activar ahora otra vez, porque no se lo estaba escuchando hasta... Mientras podía ver que hablaba, no se lo escuchaba. Me estaba saliendo el audio.
Es que lo que veo que lo tiene cerrado el micrófono. Por lo menos aparece en la pantalla con el micrófono apagado. Sí. Y ahora está activado, pero no, sin embargo no sale el audio, así que debe tener algún problema de comunicación. De todos modos, le agradecemos, Jorge, por la participación. Profe Val, ¿usted quiere comentarnos algo? Rocío, Majo. Disculpen. Bueno, ahí entré por el celular. Sí, ¿Se perfecto. escucha? Bien. Sí. Sí, simplemente, buenas tardes con todos nuevamente. Y en este día reflexionar sobre las acciones como pueblos indígenas que estamos llevando adelante. Me parece que tanto el ámbito académico, tanto las comunidades, los pueblos, naciones indígenas, nos debemos dar un espacio para poder sesionar a nivel Estado argentino respecto, hablo ¿no? en el marco de las diferentes naciones de los pueblos indígenas, nos debemos dar un espacio para reflexionar, nos debemos dar un espacio para reunirnos y para sesionar a nivel nacional. Se viene toda la campaña el año que viene y nuevamente vamos a ser objeto de promesas. Entonces, como año a año, va a quedar todas nuestras demandas supeditadas, digamos, a la voluntad y al poder de los empresarios, de los burgueses, del capitalismo. Así que en este día, uno de los pensamientos que tengo es eso, digamos, que generemos los espacios necesarios para empezar a sesionar con mucha más fuerza a nivel Argentina a los pueblos indígenas. Y empezamos a marcarle la cancha más de cerca para que este Estado reconozca nuestros espacios políticos de sesión como pueblos y naciones indígenas. Simplemente era ese el mensaje. Bueno, gracias Jorge. Creo que estamos finalizando, no sé si es que nos quedan algunas preguntas, para el que quiera hacer algún aporte. Está abierta, digamos, está abierto el panel. Armando, ahí apagué porque tenía baja señal, pero hay una pregunta de Dolores que dice, ¿en nuestra zona hay algún estudio específico sobre el ejercicio del derecho al territorio? Ya que hay comunidades que tuvieron restitución, pero que no pueden ejercer el pleno uso de los mismos. ¿Se puede avanzar o hacer algo sobre eso? Asumo que nuestra zona es la zona del litoral, Dolores. Sí, es de Cayastá. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Sí, yo escuchando un poco las exposiciones de los anteriores hermanos y sobre los estudios que han hecho y sobre el derecho al territorio y que también tenemos nosotros en la zona del departamento Garay, digamos, si bien hemos accedido al derecho de que nos hayan restituido territorios, pero que nunca hemos podido ejercer el derecho pleno a la ocupación, al desarrollo, porque para eso es el territorio, digamos. Por ahí pensando en esto también de los estudios que se han hecho en otros lugares y de los trabajos que hay, tal vez también pensar en eso, de poder exponerlo para visibilizarlo y también estudiar, digamos, a ver cuál sería tal vez la forma de poder lograr ejercer ese derecho pleno a la ocupación de los territorios.
La sé si verdad, alguien bueno, tiene no algo sé si para... contestando un poco la pregunta, la verdad, de mi parte desconozco si hay un estudio puntual y en la provincia de Santa Fe, sobre todo de lo que tiene que ver con el ejercicio, o sea, de casos en donde haya un reconocimiento, pero no haya un ejercicio. Habría que ver también qué es ejercicio, ya que ella hablaba del punto de vista jurídico, o sea, si tiene, digamos, más allá del reconocimiento, si se pudo hacer la titulación del territorio, si a pesar de la titulación no hay una entrega o una posesión a la comunidad. Me parece que esas serían también las cuestiones, si se quiere, más jurídicas, que habría que ver en el caso para hacer un análisis de lo que es ejercicio, pero la verdad no conozco algún estudio así tan puntual en Santa Fe. No sé si alguien más en la reunión conoce. A ver, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se Sí. escucha? Bueno, Dolores, hola Dolores y hola Verónica, ahí las veo. Son de las comunidades de acá de la zona del río San Javier, de Callastá y del Besia, y sus comunidades han sido parte de un proceso que llevó adelante la provincia de Santa Fe de restitución de territorios, incipiente proceso en el cual se le entregó una tenencia precaria, y quedó paralizado ahí ese proceso donde debió y debe avanzarse hacia la entrega de títulos comunitarios, o sea, de propiedad comunitaria, pero además, o sea, como las tierras, o sea, la titularidad sigue siendo fiscal del Estado provincial de Santa Fe, frente a las situaciones que hay de terceros ocupantes, ese proceso de denuncias, de desalojos, debe ser un proceso acompañado por el Estado, porque quien es todavía titular registral de esas tierras. Y yo creo que el camino es como lo marcó Jorge en su exposición, es la lucha, no hay otro camino. O sea, derechos, normas, corpus jurídico es grande, es amplio, hay para todos los gustos. El tema es la brecha que hay, como también bien lo dijo Jorge, por la falta de políticas públicas, y que el camino es la lucha. O sea, la cogestión que se logró en el Lanín, si bien fue posible ese cambio de paradigma a partir del cambio del contexto normativo, de las normas de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se dio a partir de la toma del Lanín, o sea, y de la lucha del pueblo mapuche. Pero, o sea, las normas están, los derechos están, y hay que reclamar, o sea, que la lucha puede ser también una lucha pacífica, una lucha de reclamo sostenido, pero no es que es necesario, Dolores, si mal no te interpreto, un estudio de que diga cómo se puede hacer un pleno ejercicio. El pleno ejercicio, los pueblos y comunidades y sus comunidades saben cómo hacer ese pleno ejercicio de sus territorios, de sus derechos y su autonomía. El tema es la falta de reconocimiento, la falta de políticas públicas en ese sentido. Y el camino es esa lucha acompañada con organizaciones sociales, con la universidad, desde el programa de Derechos Humanos, avanzamos en el caso de Verónica Aguiar, que está presente acá, y otras comunidades de Callastá, hemos avanzado en mejora de situaciones de lo que estaban antes, o sea, en lo que es el ejercicio de sus derechos en los territorios. Pero esperar que el Estado por sí haga algo, no es el camino. Pablo levantó la mano
No sé si aún ahí está, como para ir dando un cierre también me parece a la actividad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari, para todos. Jorge, un gusto verte por este medio, un gusto saludarlos a todos. La verdad que nada, quería aportar algo poquito de lo que decía ahí mi Peña y Jorge. Yo recuerdo cuando arrancamos con Comanejo y por ahí contestarle o reafirmarle a la compañera que estaba hablando recién, la necesidad de empezar el Comanejo en el territorio acá fue porque no podíamos permitir que se nos siga avasallando como venía Parques Nacionales y que se volviera a repetir las historias y que muchas veces fueron hasta nuestros mismos peñis de nuestro pueblo que le dieron jerarquía de guardaparque y nos tiraban las rucas abajo. Entonces la necesidad de ejercer un comanejo o hacer ejercer nuestros derechos fue algo porque no nos quedaba otra, porque o nos levantábamos la voz y nos reorganizábamos porque estuvimos muy mal, estuvimos muy complicados organizativamente, o nos desalojaban. Entonces, pero la verdad que por ahí escuché en un momento que decían como que qué es lo que tenés que esperar o cuál es la norma vigente para reorganizarte, y claro, no hay, no hubo nunca ni hay. Y estos gobiernos, todos estos gobiernos que hemos tenido hasta acá, algunos más centro izquierda, otros más centro derecha, ninguno ha ejercido o ha dejado política como política de Estado el reconocimiento hacia los pueblos originarios. Si bien hemos tenido algunos algunos reconocimientos, pero muy poco. Y después otra cosa que a nosotros nos ha pasado acá en Comanejo, por ejemplo, es cuando no tenés fondos para poder trabajar, que era como decía el Peña y Jorge hoy hace rato, ¿cierto? Si no hay un financiamiento en la política fracasa. Ellos o el Estado argentino financia su política Winca, que le decimos nosotros, y después no quieren financiar una política mapuche o de los pueblos originarios, y ahí es donde nosotros fracasamos. Después alguien preguntó sobre las carpetas, porque estaba leyendo los chats, y le quería decir que nosotros tenemos, gracias a Dios, en el año 2015, me tocó ser autoridad de mi comunidad, la comunidad lafkenche, acá en Huechulafken, Paimún. Me tocó armar y poder llevar la tarea adelante del relevamiento territorial. Hace escasos 2 años, o el año pasado, nos entregaron la carpeta, pero la verdad que la carpeta está muy buena porque es lo que nosotros necesitamos que dijeran, ¿no es cierto? Porque nosotros planteamos en esas carpetas de relevamiento territorial lo que nosotros necesitábamos que quede expresado, cuál era nuestro territorio, hasta dónde nos manejábamos, así que por esa parte nosotros quedamos muy conformes, pero después las carpetas carecen de un acompañamiento verdaderamente político de las administraciones de turno, ¿no es cierto? Que fue de la compañera Magdalena Odarda salir a entregar las carpetas de relevamiento que habían quedado terminadas, que de todas maneras no tienen el acompañamiento por ahí de los gobiernos. Así que quería aportar eso, no sé, por ahí espero haber sido claro, y nada, una vez más, dar las gracias por el espacio, la verdad que estuvo muy bueno, está bueno este encuentro, y por ahí en algún momento que se pueda realizar otro, estaría bueno como para poder sumar gente. Yo había mandado la invitación a otros compañeros también, pero bueno, se ve que no se pudieron conectar. Pero nada, desde acá muchas gracias y estamos en contacto. Y no quiero dejar como último, no quiero dejar de nombrar la situación actual. De la verdad que nosotros hoy estamos acá en Huechulafken, pero no somos ajenos a lo que está ocurriendo allá en Villa Mascardi, así que no podemos dejar de nombrarlo.
y como decía ahí el Peñi Jorge, la verdad que la charla ayer con el presidente de la Nación no fue tan amena, no fue tan como la quisieron hacer pasar, más allá de lo que leyeron después los grandes medios de comunicación que leyeron lo que quisieron y salieron a decir lo que quisieron. Nosotros no podemos permitir que este Estado nos venga a maltratar una vez más así, porque la verdad que se pierden, porque perdería la democracia, ¿no es cierto? Así que no quería dejar de pasar eso y hacerle llegar a toda mis Lamien y todos mis peñis de allá un saludo y la fuerza que le enviamos desde todos los territorios. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, creo que, no sé, Jorge quería decir algo. No, le preguntaba, sí. Perdón, quisiera solamente decir para cerrar, porque yo tengo una actividad a las 19 horas. Es fundamental que esta política que de alguna manera genera cierta expectativa y es un avance en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, sea una política estructural del Estado. Lleva adelante este tipo de relación con el pueblo mapuche, y cuando nosotros conocemos la situación de otros pueblos indígenas del norte o del noreste, donde hay situaciones de abuso muy frecuentes de parte de la institución. Es decir, esta política que se está desarrollando aquí, que pretende avanzar desde el comanejo a la gobernanza, tiene que ser una política estructural del Estado argentino con todos los pueblos que han instalado en áreas protegidas que se establecieron sin reconocimiento del pueblo. Esa es una reflexión que yo quisiera hacer. Y saber de que, como dijo el hermano Jorge Romaní, necesitamos poder avanzar en la agenda política que tenemos como 40 naciones indígenas que pasan por derechos, pero recontra reconocido, recontra establecido en la educación, y donde el fundamental es el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra. Para lo cual necesitamos que el Congreso apruebe la ley de propiedad comunitaria, cuyo proyecto está instalado ahí hace años, ¿no? El derecho a la consulta, el derecho a, de alguna manera, a ser parte en la gestión sobre los recursos naturales, son todos derechos que están totalmente establecidos y que hace falta que haya decisión política, coraje político, no estar en una permanente retroceso como está ocurriendo hoy, y nos animemos un poco a aprobar esos instrumentos que son tan importantes para los pueblos indígenas. Son derechos que están establecidos, pero que requieren un nuevo impulso, un nuevo empujón de parte de un Congreso que está totalmente ajeno a la realidad de los pueblos indígenas. Así que eso es un llamado que nosotros hacemos para que lo que hoy está ocurriendo en Lanín, que también está lleno de limitaciones, ¿no?, y de críticas, pueda también transferirse a otros parques nacionales que están poblados por pueblos indígenas. Y bueno, y reiterarle el agradecimiento a Majo, que nos invitó a este espacio, a Lucrecia, para animarla en su trabajo que está haciendo, y que nos comuniquemos muy pronto, estimadas compañeras. Espero que hay algo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, muy, muy amable de tu parte haber compartido este día, que sabemos que es complicado en agenda para todas las comunidades y pueblos. Bueno, estamos cerrando entonces. Gracias, Lucrecia, también por tu trabajo, por haber elegido un tema, porque no es común en los estudiantes de Derecho. Así que gracias, y gracias, Valeria, también por haber estado compartiendo. Muchas gracias a todos y a todas. La verdad que fue muy, muy lindo el encuentro y se aprende muchísimo. Así que muchas gracias, y bueno, a continuar en la lucha y en seguir desarrollando estos temas en la universidad, que me parece que es sumamente importante también. Tal cual, gracias por la invitación.